Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Oscar Calvo, soy especialista en climatología y sistemas de alerta temprana para la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y me acompaña. ¿Qué tal? Elvis Caballeros, especialista en cambio climático y gestión del riesgo de la Universidad Rafael Andívar en Guatemala. Nosotros trabajamos como parte del proyecto Fortalecimiento de la Resiliencia de los Medios de Vida ante el Cambio Climático en las cuencas altas del Altiplano de Guatemala, implementado por la UICN y nuestro socio es la Universidad Rafael Andívar. Y hoy les traemos la presentación Mapeando el riesgo, la vulnerabilidad y el cambio climático, el Observatorio de Territorio y Clima en Guatemala, el OTC. El proyecto que les mencioné, el nombre corto es Altiplano Resiliente, y vamos a estar hablando un poco del proyecto, del observatorio y el trabajo que hemos venido haciendo desde la UICN y la URL en temas de divulgación de información meteorológica. El proyecto Altiplano Resiliente, bueno, tiene un área de influencia, esta más clarita, y un área de intervención, y también un área priorizada en estos territorios. En 7 años, hasta el 2027, busca beneficiar a 132,000 personas y tiene especial consideración en género y pueblos indígenas. Y también se busca alcanzar 22,500 hectáreas en donde se hayan incorporado sistemas agroforestales y métodos de restauración y reforestación. El objetivo del proyecto es reducir el impacto del cambio climático en el ciclo hidrológico de las cuencas seleccionadas, con el fin de aumentar la resiliencia del ecosistema y de la población al cambio climático. Tiene 3 componentes. Uno es la gestión de cuencas integrada climáticamente inteligente, adaptada al altiplano guatemalteco. Después, que un sistema de gestión de cuencas vaya dirigido a comunidades promovidos a través de subvenciones. Estos son pequeñas y medianas donaciones. Y el componente 3, donde estamos Elvis y yo, en conjunto con Gerson Quevedo de la UICN, Edson Hernández y Carlos Duarte de la URL, es en entrega de información climática a agricultores y otros interesados para la gestión de cuencas, de modo que se mejoren las prácticas agrícolas y el uso del agua. Bueno, básicamente ya se conocen los eventos climáticos que pueden generar algún impacto. Normalmente estos se relacionan con sequías, heladas y exceso de humedad. En conjunto con el INSIBUME, tenemos acceso directo a pronósticos diarios a 5, 10 y 15 días para relacionarlo con el ciclo fenológico de los cultivos. Ya empezamos a trabajar con maíz y frijol y de ahí estamos con mecanismos de comunicación que estamos generando boletines y alertas a través de spots radiales. Es importante mencionar que estos se traducen a 3 idiomas mayas, que son man, quiché y cachiquel. Y también, bueno, estamos trabajando con líderes y lideresas para definir mecanismos de fortalecimiento de capacidades en todos los niveles, no solo a nivel técnico, sino a nivel local. Estas son actualmente los proyectos del otro componente, el componente 2, que ejecutan pequeñas y medianas donaciones. A ellos ya se les ha también capacitado en conocimientos básicos, como tiempo, clima, cambio climático, variabilidad climática y en cómo interpretar la información meteorológica que les llega a campo. Todo esto forma base de un sistema de alerta temprana que, como pueden ver, es sumamente complejo. Trabajamos en conjunto con el INSIBUME, con su red de estaciones, también con estaciones meteorológicas privadas y también con salidas de modelos que nos proporciona el INSIBUME, e incluso hemos colaborado con el IRI de la Universidad de Columbia. Con base en esto, aparte de colectar datos, junto con el INSIBUME y consultorías, hemos estado haciendo, por ejemplo, modelos que nos ayudan a pronosticar tal vez el impacto de incendios forestales y con base en ello generamos alertas y a partir de ahí difundimos información climática. Esta información se ha venido difundiendo a nivel del Sistema Guatemalteco de Ciencias de Cambio Climático, como por ejemplo miembros como la CONRED, las mesas técnicas agroclimáticas, el sistema de extensión del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Y posterior a eso, y con la creación de capacidades, estamos montando una estrategia de preparación y respuesta. Ahora los voy a dejar con Elvis para que nos comente un poco del Observatorio del Territorio y Clima en Guatemala. Gracias, Carlos. Bien.
El territorio es especialmente dentro de Altiplano Guatemalteco. ¿Por qué trabajamos dentro de Altiplano Guatemalteco? Actualmente se han tenido diversos estudios e investigaciones que nos permiten crear indicadores y nos fueron permitiendo crear indicadores en los que se privilegió empezar a estudiar variables meteorológicas que tienen impacto directo sobre cultivos, y por la densa población que existe en el altiplano guatemalteco, Universidad Rafael Andívar, por esa visión de ayuda e impacto social, crea algo que se denomina Observatorio de Territorio y Clima, o resumidamente OTC, y que esta es una iniciativa de la URL, pero que está diseñada e implementada para contribuir sobre todo a la reducción de la vulnerabilidad de los sistemas productivos agropecuarios y de en sí todos los medios de vida asociados a la agricultura y a los recursos naturales, y sobre todo que están amenazados o por efecto de la variabilidad y el cambio climático. Además, el OTC está implementándose en conjunto con el proyecto que ya Oscar mencionaba, con el proyecto Altiplano Resiliente, y que pues este proyecto tiene diversas fuentes de financiamiento, ¿verdad? ¿Qué hacemos desde el OTC? Vean, operativamente esta es una herramienta de gestión del riesgo agroclimático, es básicamente. Sin embargo, se realizan varios procesos, como por ejemplo el análisis de información climática e hidrológica histórica. También realizamos pronósticos, sobre todo los estamos actualizando. Tenemos conocimiento tanto científico y ancestral sobre los cultivos, los sistemas productivos y las amenazas hidroclimáticas. ¿Por qué científico y ancestral? Desde Universidad Rafael Andívar estamos muy claros en que la ciencia y sobre todo la investigación que la ciencia permite realizar son una herramienta importantísima para poder proponer acciones que se desarrollen en el mejor de los casos en los territorios para mejorar, por ejemplo, los medios de vida o para salvaguardar los medios de vida. Sin embargo, también entendemos que este conocimiento no puede ser impuesto, sino más bien es estudiar este conocimiento ancestral y a partir de ello generar propuestas a base de la ciencia que permitan obtener un mejor y mayor impacto. Además, pues este proceso cuenta con escalones debido a que empezamos desde los actores locales, ¿no? Y así vamos subiendo. Tenemos básicamente un funcionamiento dentro del Observatorio de Territorio y Clima, sobre todo con énfasis a lo relacionado a territorio y clima. Y esto funciona con una dinámica sencilla, se podría decir, de sistemas, ¿no? En el que tenemos una entrada, y que en esta entrada pues nosotros tenemos el análisis de datos históricos, el estado del arte, ¿no? Buscar información, estudios, etcétera, para luego tener un proceso un poco más, por así decirlo, administrativo, técnico-administrativo, en el que analizamos esta información, la procesamos, la viabilizamos y ya contamos con una primer salida, que esta salida permite contar con información puntual, de lo cual ya les vamos a hablar, por ejemplo, más adelante, que son los boletines. Además también de contar con, por ejemplo, tesis, papers, etcétera, etcétera, ¿no? Y el último componente es algo bastante importante, que es la transmisión de la información, porque sabemos que no todos podemos entender un idioma. Guatemala cuenta con varios idiomas locales, entonces estamos traduciendo, etcétera, etcétera. El OTC cuenta con diversos objetivos. Al final podemos o queremos alcanzar un fortalecimiento de capacidades, una retroalimentación de la agenda de investigación universitaria. Debemos apoyar a procesos de formación, fortalecer redes de cooperación y fortalecer y especializar progresivamente las capacidades institucionales. Y eso es un proceso arduo y constante. Tenemos un objetivo o
se tiene un objetivo sustantivo general que básicamente nos lleva a lograr o buscar lograr reducir el riesgo asociado con eventos climáticos que pueden causar daños a los sistemas productivos agropecuarios y a los medios de vida en los territorios, ¿verdad? ¿Cuál es el ámbito de aplicación? Pues acá ya Oscar comentaba un poco, tenemos que alcanzar en esta primera etapa los compromisos que como proyecto altiplano resiliente se tiene. Sin embargo, pues la estructura de la Universidad Rafael Andívar es para comentarles, es la universidad privada más grande con la que cuenta el país y en realidad es la segunda universidad más grande del país. Entonces tenemos envergadura nacional y el impacto va hacia esa vía, ¿verdad? Ahora mismo, para poder desarrollar este estudio, tenemos priorizadas 4 cuencas, que son cuencas muy importantes en el país, en donde básicamente se produce hasta un 80%, por ejemplo, de la agricultura o de todos los temas agrícolas, que son el río Motagua, el Coyolate, el Samalá y el Chixoy. Este último, por ejemplo, es el que tiene la hidroeléctrica, es donde se ubica la hidroeléctrica más grande del país. Entonces son cuencas muy, muy importantes para Guatemala. Luego tenemos un SAT agroclimático, que es un sistema de alerta temprana, que este es el corazón operativo del Observatorio de Territorio y Clima, y al final busca lo que Oscar les comentaba ya con ese diagrama, entonces no vamos a ahondar en esto. ¿Cuál es la operación básica del SAT? Pues al final es analizar todos estos datos dinámicos y sobre todo también los datos estáticos, hacer estas comparaciones, pasar por un proceso de evaluación, ¿no? Y para que al final nosotros logremos tener alertas oportunas y en un tiempo prudente. Además, existe una ruta de implementación que básicamente va sobre lo que les comentaba, desde un modelo de investigación hasta un modelo de fortalecimiento. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que hemos hecho a nivel de información, de divulgación de información meteorológica. Empezamos ya, si no me equivoco, tenemos 7 boletines emitidos a lo largo de este año, ¿verdad? 2 ediciones especiales fueron la tormenta tropical Julia y lo que fue el sistema Boni, ¿verdad? Y básicamente siguen esta estructura. Por ejemplo, fue el boletín que se hizo en conjunto con gran componente, de hecho, gran parte, la mayoría lo hizo la Universidad Rafael Landívar, en conjunto con UICN, y es para que hagan un ejemplo que normalmente se realiza un diagnóstico, después se realiza un acercamiento al pronóstico, y lo más importante o lo que destaca de este esfuerzo que se está haciendo con los boletines son 2 cosas: la generación de recomendaciones puntuales para el territorio, y también en específico para el cultivo del maíz. Ustedes pueden ver, este es otro ejemplo de boletín donde se analiza el ciclo de cultivo, la etapa en lo que está. Se realiza también normalmente el pronóstico de lluvia acumulada para el trimestre y a 15 días. Y también se llevan a cabo una serie de recomendaciones en específico para plagas y enfermedades, para sistemas agroforestales, en relación con el conocimiento ancestral y prácticas implementadas. Y bueno, también siempre estamos abiertos a retroalimentación, ¿verdad? Normalmente este boletín llega a un nivel técnico y a partir de ahí los técnicos y extensionistas llevan una interpretación de información al beneficiario final. También se hace un boletín en versión resumida, donde las recomendaciones son traducidas a los 3 lenguajes mayas que mencionamos anteriormente. Esto es un poco lo que les tenemos preparados. Quedamos atentos los próximos minutos a posibles preguntas. Elvis y yo vamos a estar conectados en la sesión, entonces cualquier duda quedamos a las órdenes, y de parte nuestra muchas gracias. Un placer haber participado en este mini congreso. Un gusto. Hasta luego.